¿Quién es Víctor Navarro? Víctor Navarro. Para mí es difícil responder quién es Víctor Navarro porque hasta el 23 de enero de 2018 yo era un joven universitario que hacía trabajo social, tenía una fundación en la que trabajábamos con jóvenes en situación de calle y el 24 de enero de 2018 el régimen de Nicolás Maduro me detuvo arbitrariamente en mi casa, alrededor de 35 oficiales. A las 4:30 de la madrugada entraron sin orden de captura, sin orden de allanamiento y me desaparecieron. Me llevaron el helicoide, el centro de tortura más grande de América Latina, y yo creo que ese día, ya hace 6 años, yo dejé de ser yo, porque fui torturado en este lugar y a partir de ese momento creo que la deshumanización que se ejerció en mi contra hizo que yo dejase de vivir en normalidad. Víctor Navarro era un joven universitario que hacía trabajo social y bueno, ahora me aboco a defender los derechos humanos de los presos políticos, en su mayoría torturados en Venezuela. Yo solo sé que soy Víctor Navarro. ¿Qué está pasando hoy en Venezuela? En Venezuela hay un régimen autocrático que usa la tortura, la persecución, la detención arbitraria, la desaparición forzada y el asesinato como una política de Estado. Desde el año 2014, según la organización Foro Penal, hay alrededor de 16.000 presos políticos en Venezuela. El gobierno, el régimen de Nicolás Maduro, se ha encargado de torturar para mantenerse en el poder. Hoy en día hay alrededor de más de 250 presos políticos por simplemente pensar distinto. En las últimas 48 horas ha habido alrededor de 17 detenciones arbitrarias a diferentes grupos sociales, grupos sindicalistas y principalmente a los grupos que pertenecen a la candidata presidencial María Corina Machado, por el simplemente hecho de disentir, de pensar distinto, de actuar y buscar democracia, por querer un país diferente, por querer tener libertad. En Venezuela, Nicolás Maduro tortura de manera sistemática. Es una política de Estado, y hay informes de la Fact-Finding Mission en Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional está implementando una investigación por los crímenes de lesa humanidad que allí se cometen constantemente. Entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? Maduro asesina y tortura a las personas, básicamente. En tu rol como activista, ¿cómo visibilizás lo que acontece hoy en Venezuela? Bueno, yo creo que tengo un trabajo muy complejo. Creo que es un trabajo cuya responsabilidad demanda mucha energía. Yo soy activista y soy defensor de derechos humanos. Me trajo a esta profesión la cárcel, en efecto, desde que me torturaron y me detuvieron arbitrariamente. Yo creo una experiencia en realidad virtual que a través de un casco tú puedes ver de manera inmersiva cómo vive un preso político en el país, cómo son los cuartos de tortura en los que Maduro está sistemáticamente torturando. Maduro y su cadena de mando. Estamos hablando de Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, Vladimir Padrino López, Tarek William Saab, que son los responsables directos que dan estas órdenes, estas políticas de Estado, la cadena de mando que obedece a las órdenes directas. Entonces, mi trabajo es ver cómo la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el DIGESIN, son los que torturan en el país, y a través de esta experiencia inmersiva hacemos advocacy para seguir denunciando lo que pasa allá en Venezuela, porque nosotros decimos que si Maduro tortura sistemáticamente, nosotros vamos a denunciar y contar historias sistemáticamente, porque esto que está pasando no podemos silenciarlo, no podemos callarlo, y además porque los regímenes autocráticos se alimentan del miedo y el silencio. Entonces les vamos a demostrar que no tenemos miedo, que, como decía Norman Lander, que nos han quitado tanto que hasta el miedo nos quitaron, y que no nos vamos a callar porque hay que aumentar el costo político y el mundo tiene que saber
cómo en Venezuela se está torturando, y esto no puede ser un hecho aislado, porque los crímenes que se cometen en Venezuela son crímenes de lesa humanidad, en efecto son contra la humanidad, y lo que está pasando en Venezuela, lastimosamente, le puede pasar a cualquiera. Y nuestro trabajo es demostrarle al mundo esto que pasa, porque hoy en día hay alrededor de 8 millones de personas fuera del país que principalmente huyeron para que Maduro no las torturara. ¿Cómo el helicoide afectó en tu vida personal? Mira, tú empezabas la pregunta, la entrevista. La entrevista comenzaba preguntando quién era Víctor Navarro. Yo creo que lo que más me marcó es saber que la dimensión del daño puede inclusive llegar a deshumanizarte tanto que tú sientas que estás perdiendo tu propia identidad, que tú no sepas quién eres, que te generen culpabilidad. Yo creo que lo que pasa por tu mente constantemente es lo más fuerte. La cárcel no se termina cuando sales de allí. Es una tortura constante, y a medida que se llevan un preso político, sigue esa tortura. Yo inclusive no intento ser normal, yo intento simplemente poder lidiar con esta situación, porque yo sí sé que mientras Maduro está en el poder es muy complejo que esto pueda sobrepasarse. Entonces me marcó de una manera tan fuerte que cosas que pueden llegar a ser simples para cualquier persona, para mí me afecta directamente, y creo que hay que sincerizarlo y hay que hablar de esto. O sea, yo luego de haber estado detenido, pasaba por mi cabeza el suicidio, por ejemplo. Yo antes de eso nunca había pensado en cosas tan fuertes como el suicidio, y hoy no lo pienso, por suerte, pero es algo que constantemente pasaba porque sentía que no podía seguir viviendo. Yo creo que esto de que el sonido de las llaves, el tamaño de los edificios, la luz del sol tengan una percepción distinta para ti y te lleven directamente al momento en que te detuvieron, hace que la dimensión del daño sea irrecuperable. Y yo creo que lo que hay que hacer, principalmente estando dentro o fuera de Venezuela, es denunciar lo que hoy está pasando. Porque así como a mí hoy me incomoda, me hace ruido el sonido de una llave, hay personas que tienen alrededor de 17 años, hay presos políticos de Chávez en Venezuela. Wilber, un joven estudiante, tiene orden de excarcelación y lo siguen teniendo detenido. Javier Tarazona, defensor de derechos humanos, está grave de salud, muriéndose en el helicoide, tiene que tomar 18 pastillas al día y no le dan una medida humanitaria. Emil Endris la torturaron tanto que estaba embarazada que tuvo que abortar y la dejaron en silla de ruedas. Eso hay que decirlo, eso hay que denunciarlo. Eso está pasando hoy en Venezuela. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Alzar la voz. ¿Qué es lo segundo que podemos hacer? Denunciar el régimen de Nicolás Maduro. Alzar la voz hablando sobre los casos. 2, denunciar el régimen de Nicolás Maduro. Y 3, no ser cómplices. Y la complicidad viene por omisión o por acción. Hacer silencio es ser cómplice de un régimen autocrático, autoritario. Hacer acuerdos comerciales es ser aún más cómplice. Porque cuando hago una transacción con Maduro, estoy trazando para que siga torturando. Porque Maduro tortura para mantenerse en el poder. Entonces, lo primero es no desestimar un tuit, no cansarse, porque es fuerte, es frustrante, pero es no desestimar que comentarlo con otro, que hacer un tuit, que hacer una pancarta, agrega valor. Porque además lo peor que le puede pasar a un preso político es que lo olviden. Y esto está diseñado para que te olviden, para que hagas silencio y para que tengas miedo. Eso es lo que hay que contrarrestar. ¿Qué sentís cuando líderes de países democráticos apoyan el régimen de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que esto excede de lo que puedo llegar yo a sentir. Yo creo que al final del día
lo que demuestra apoyar a Maduro es mantener en el poder un asesino. Nicolás Maduro es un asesino. Nicolás Maduro dio la orden de que detuviesen a Fernando Albán y lo torturaron tanto que lo asesinaron en las torturas y luego lo lanzaron del piso 10 del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, que es la policía política en Venezuela. Eso es lo que se siente cuando hacen alguna tranza, cuando hacen algún acuerdo con Nicolás Maduro, que otra persona va a ser asesinada, que cientos de venezolanos van a ser detenidos. Y pareciera que hay una brecha, ¿no? Pareciera que, y suena como exagerado, bueno, si yo hago un acuerdo comercial, eso no significa que van a asesinar a alguien. Bueno, a John Álvarez, por ejemplo, lo torturaron con corriente en los testículos. A Janet Blanco, con un taser, le pusieron corriente en sus senos y en otras partes de su cuerpo. Se necesitan recursos para reprimir a la gente en la calle. Se necesitan recursos para usar esos aparatos con los que ellos torturan. Se necesitan recursos para mantener los centros de tortura que tiene Maduro. Financiar a Maduro es financiar la tortura, la represión y el asesinato. Eso es lo que siente el país cuando hay acuerdos comerciales. Venezuela no se arregló. ¿Qué papel puede cumplir la sociedad civil para lograr cerrar el helicoide? Yo creo que este es un año importantísimo para la lucha por la libertad del país, por el cierre de los centros de tortura. Yo creo que este año es un año electoral. Venezuela es de todas las elecciones que hay en el mundo, Venezuela es el único país que no tiene una fecha electoral. Podemos empezar exigiendo que se dé una fecha para las elecciones. ¿Y qué tiene que ver esto con los derechos humanos? Todo. Mientras Maduro está en el poder, van a seguir existiendo presos políticos y va a seguir existiendo la represión y la tortura. En ese sentido, yo creo que aquellos países, aquellos líderes políticos, aquellos jóvenes que creen en la democracia, lo primero que pueden hacer es exigir que se den las condiciones para que la gente pueda salir, para que la gente pueda salir a votar. Aunado a esto, yo creo que en consonancia deberían exigir que cese la tortura. Hay 250 personas que están siendo detenidas arbitrariamente y que merecen elegir, que merecen votar y sobre todo entender que esto excede a los líderes políticos, a la política internacional. ¿Cómo se habla de Estado de Derecho con presos políticos? ¿Cómo se habla de elecciones presidenciales con presos políticos? ¿Cómo se habla de elecciones presidenciales con tortura? Entonces, yo creo que esta exigencia es un tema de los derechos humanos y cuando concibamos genuinamente que los derechos humanos no tienen una ideología política, no tienen un color político, sino que es algo que nos excede y que trasciende todo, yo creo que allí es donde vamos a poder denunciar con muchísima más vehemencia y no va a ser simplemente un discurso de alguien, sino va a ser un sentir para poder avanzar por esta lucha y principalmente por esta lucha no violenta que es la que buscamos nosotros fomentar, porque si algo que tenemos claro es que no podemos convertirnos en lo que en lo que es hoy en día nuestro opresor. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti.